Y estamos en vivo. Hoy me agarró la temprana. Soy el profesor Billy Castillo. Quiero ver, no me acuerdo si le puse de qué se iba a tratar este volado. Díganme si la música está muy fuerte. Vamos a dar un poquito a la música. Ahí. Vamos a hablar de exorcismos y maldiciones el día de hoy. Tenemos un repertorio bien amplio de mucha información que podemos contribuir este día, así que esperemos que haya mucha gente que se una a nosotros. Vamos, como siempre, a comenzar con un poquito de lectura. Espérenme, ahí está. Fíjense que se me acaba de caer el micrófono, así que ahí discúlpenme si no se oye bien. Ustedes díganme cómo se oye. Si hace falta sonido le ponemos, si sobra sonido le bajamos un poquito el sonido. Espero que la iluminación este día esté mejorcita. No ha caído todavía la noche, falta bastantito, está haciendo un gran calor del diablo aquí en Quesaltepeque, así que espero que donde ustedes estén les esté yendo mejorcito. Buenas noches, dice Hermin Navarro, también Joches, y gracias a todos los que se están uniendo. Buenas noches, profe, ¿qué tan temprano? Sí, fíjate que estaba viendo de que he arreglado un poquito aquí el estudio donde hago toda la onda para que vieran cómo está todo el setup, que vieran de que hice un poquito de limpieza. Me quedó un poquito de desorden por aquí, pero nada que no se pueda arreglar. Bueno, ni pude poner este volado de un modo de que nos podamos ver bien, pero a la próxima. Como les decía, creo que aparece por aquí de que hoy vamos a estar hablando acerca de exorcismos y de maldiciones, así que vamos a empezar con un poquito de información que tenemos preparada para ustedes, por aquí lo había escribido, yo me acuerdo, de un minuto. Quería empezar contándoles de los objetos malditos que tienen los esposos Warren. Ustedes ya saben quiénes son los esposos Warren, ¿verdad? Así que no hay que andarlos presentando mucho. Estos señores pues tienen ahí una subcolección de cosas no diabólicas, sino que objetos que ellos han ido acumulando a lo largo de sus años de investigación, dentro de los cuales hay unos que destacan más que otros. Primero, el muñeco Shadow. Shadow es en el que se basa ¿quiero ver? El volado es Chucky, el muñeco diabólico. Son dos, Shadow y el otro se llama Charlie, me parece, que es un marinerito. De ahí se supone que viene la idea original de Chucky. Los que vieron la película número 1, la primera de Chucky, entienden que lo que hace el tipo, el malvado de la película, es una transposición de almas. Es decir, que pasa su alma a la del muñeco que aparece en la película. Ay, qué rica la volada. Eso sucede muy a menudo, no solo en las películas, sino que en muchos lugares en donde aparece esa situación de estar como cambiando el alma, mandándola para otro lugar, como para escaparse de diferentes situaciones. La película esta que a mí me gusta tanto, de Skeleton Key o La llave maestra, habla de eso. Si ustedes quieren ver la película, métanse al WhatsApp, busquen ahí en los canales de WhatsApp Miedo SB, y ahí se meten a mi WhatsApp. Ahí está el vínculo para que puedan ir a ver la película. La pueden ver en línea o la pueden descargar como ustedes gusten. Está en mi Google Drive. También está la película esta otra de Talk to Me, Háblame, que buenísima la película. Sale un poquito de lo que estamos acostumbrados a ver. Una manera así como de hablar con el espíritu, pero es como más interesante. Así que los invito a que lo vean. Si quieren ir a seguirme en el canal, pues se lo agradeceré mucho. De ese modo me ayudan a que la comunidad se vaya haciendo más fuerte. Entonces, les estaba contando acerca de este muñeco Shadow. Él
El muñeco Shadow aparentemente es inocente, es un muñeco así tipo Monchichi, si ustedes se acuerdan de esos. La investigación da cuenta de lo escalofriante que puede llegar a ser, según esta, tal y como recoge el YouTube de los niños que se encontraban cerca del muñeco, decían que sufrían de extrañas pesadillas en las que aumentaba el riesgo de un ataque cardíaco. También estos señores Warren tenían una especie de estatuilla de madera que tenía clavos en el rostro que se conocía como el Señor de los Sueños. Cualquiera que lo tocara sufría de pesadillas que lo volvían loco. Acuérdense de eso y lo pueden buscar, el Señor de los Sueños. Eso es uno de los objetos malditos que tienen los esposos Warren en su museo. Estamos hablando de maldiciones y de exorcismos, por eso empezamos con eso de los Warren, que es un tema que todos conocemos, ya hemos escuchado muchas veces hablar de los Warren, pues vamos a seguir hablando de ello. Otro de los objetos malditos que lograron coleccionar los esposos Warren es el espejo de Myrtle. Esto se le conoce así porque fue un espejo que estaba en la plantación de Myrtle, que estaba, ya le voy a decir, esto queda en una de las Carolinas. Buenas tardes, Eric, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gordo, por estar con nosotros. Estamos hablando de objetos malditos y después vamos a hablar acerca de exorcismos. Las máscaras satánicas. Bueno, perdón, no les terminé de contar del espejo de la plantación de Myrtles. Esto es una plantación de algodón, ¿verdad? Donde se supone que este espejo, cuando morían las personas, les ponían el espejo para que el espejo captara el alma y el alma de las personas se quedaba atrapada en este espejo. Muy curioso. Esto tiene que ver también con esta película que les digo de Skeleton Key, donde las personas, la casa donde aparece, donde se desenvuelve toda la película, no tiene espejos, los tienen cubiertos o los tienen guardados. Muy interesante, deberían de ver esa película para que la podamos discutir. Las máscaras satánicas también tienen alrededor de 2 docenas de máscaras que fueron utilizadas en rituales satánicos, como les estaba contando acerca del Señor de los Sueños. Hay una cantidad muy grande de máscaras africanas que fueron utilizados para como para rituales satánicos, no es como para llamar al diablo, sino que un ritual satánico es así como cuando ustedes le ponen un altar a la Virgencita o a San Juan o a San Judas o cualquier otro ente de ese tipo, eso es un ritual. Entonces igual al cachudo se le ponen, también se le hacen rituales de agradecimiento, de petición, de diferentes cosas. Eso es un ritual. Dentro de todas esas cosas que se encuentran en este museo de los señores Warren, también están uno que es un vestido de novia que se conoce como el trágico vestido de novia. Espérenme que se me dispara el volumen de este volado. Ahí. El trágico vestido de novia es una historia, según lo que cuentan, de que podría fácil eclipsar la de Romeo y Julieta. Hay un video en YouTube, lo pueden buscar así, como el trágico vestido de novia, que esta le pertenecía a Anna Baker, B-A-K-E-R, una rica joven a la que su padre le prohibió continuar con su romance y la joven murió de pena con el vestido ya elegido, y se dice que de vez en cuando algunas lunas llenas todavía se mueve para demostrar que el alma de Ana no descansa en paz como debería. Uno de los objetos que también se guardan en este museo de los Warren es la ya muy conocida muñeca de Annabelle. Para los que no conocen cómo fue realmente la historia de Annabelle, esta Annabelle se le aparece a una pareja de enfermeras, 2 chamacas que vivían solas. No es de que tuvieran ahí algo que ver, sino que vivían solas, eran roomies,
Ella alquilaban una su casa entre las dos y ahí vivían, no se metían con nadie. Pues de pronto les aparece el muñeco la muñeca esta de Annabelle, que no es una muñeca así como en la película, es como una muñeca de trapo. Es una muñeca que tiene los ojos de triángulos, una cosa así como que cualquiera diría nada, ¿verdad? Es una muñeca. Esta les empieza a hablar y les pide que jueguen con ella, y ellos jugaban así como que la muñeca era la niña y pasaban mucho tiempo jugando con ella. Llegaban de trabajar y empezaban a jugar con la niña, con la muñeca, perdón, y que quiere comer la niña, y jugaban de que le dan de comida y jugaban de que le cambiaran la ropita. Les estoy hablando ya de dos mujeres adultas en sus 20s, de no sé, entre 20 y 30 años. La cosa es de que jugaban tanto con ella que en el momento que empezaron a dejar de prestarle atención, porque tenían trabajo, porque iban a verse con el novio, por cualquier cosa, esta ya les empezaba a demandar, a exigir de que se ocuparan de ella, hasta el punto en el que les decía de que le prestara una de ellas, que prestara su cuerpo, para que la muñeca pudiera materializarse y que pudiera tener un cuerpo humano. Cuando les pasó esto, ya las dos dijeron así como que no la valgo, y ya se pusieron en guardia y trataron de deshacerse de la muñeca. La tiraban a la basura, pero volvía a aparecer en el apartamento. Y así, hasta que la muñeca empezó a atentar en contra de la vida de las enfermeras, y entonces buscaron ayuda. Ahí es donde aparece No Warren. Y cuando les dice cuál es la historia de la muñeca, les dice solo nos apareció. ¿De quién era? Y aquí estaba, ¿verdad? No se sabe más. Total de que esta muñeca Annabelle es una de las más, de los objetos más malditos dentro de la colección de los Warren. Buenas tardes, Gemo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, estamos hablando de maldiciones y de exorcismos. Ahorita solo les estoy haciendo un recuento breve de los objetos que hay en el Museo de los Warren. Ya nos vamos a ir moviendo, tenemos hasta las 8 de la noche, así que no hay problema. Si hay alguien aquí que está en el grupo de WhatsApp, si son tan amables de compartir ahí el live para que se vayan metiendo los que están ahí, por favor. Hice 2 intentos ahora de meterme al live porque quería poner así como una imagen, que se viera pues la imagen, y que no sé, que se estuviera viendo la imagen en lo que yo estoy hablando. Quería ubicar el teléfono en otro lugar para que se viera y que ustedes pudieran estar viendo la imagen así. Ahorita tengo el monitor este grande, tengo la tablet y tengo la laptop, y ninguna de ellas puedo estar poniendo para que ustedes vean lo que les quiero enseñar. Pero bueno, será en otra ocasión. Por lo pronto vamos a seguir hablando de objetos malditos, de maldiciones y de exorcismos. Así que les estaba contando acerca de la ya muy conocida Annabelle. Dentro de todo lo que se conoce de la Annabelle, se sabe de que hay ¿cómo se llama? Un rótulo dentro de una urna, o bueno, no dentro, sino que afuera de una urna de vidrio, en donde dice positivamente no tocar. Y quiere decir de que no lo pueden tocar para nada, así como que en serio, no lo toquen. Dice un rótulo al entrar en el Museo de los Warren. Buenas tardes, Dinora, gracias por estar con nosotros. Dice este rótulo que si tocan algún objeto, aunque sea sin querer, que avisen automáticamente. Si tocó algo, díganos, no se quede callado. Está bueno, está malo que lo haya tocado, pero igual díganos. Así que todos los objetos, hace poco, me parece hace como un año, cambiaron a la muñeca Annabelle de urna. Antes la tenían en una urna de vidrio, así como una caja de vidrio, y lo que hicieron es que la cambiaron a una caja de plexiglas. Los que no saben qué es el plexiglas, es es como plástico y vidrio, es tan transparente como el vidrio, pero tan resistente como el plástico, y suele utilizarse para hacer blindajes de objetos que se cuidan mucho. De hecho,
La Gioconda o la Mona Lisa tiene una capa de plexiglas de 2 pulgadas enfrente para que hubo hace como 2 años un atentado en contra de la Gioconda, donde unas bichas locas le tiraron pastel, me parece, a una obra de esa magnitud, de esa, ¿cómo se dice? Tan valiosa, no pueden arriesgarse a que esté expuesta, entonces le ponen este volado de plexiglas. Lo mismo se hace con Anabel, como dándole la importancia necesaria a que no le puede pasar nada, no se puede salir de esa urna o de esa caja donde la tienen. También hay unos cuernos, hay una acuarela diabólica que se utilizaba en ritos satánicos que está en este museo, y para evitar malos mayores, esta representa, según el documental de YouTube, a un líder satánico de los bosques de Connecticut que invocaba espíritus. Esa ya la deben de haber visto ustedes. Ahí aparece. Vamos a ver. Denme un minuto, solo les voy a poner aquí de que ya empezó el live. Vamos a ver. Entonces, el siguiente es El piano del mal. Esta es una historia muy escalofriante que también la pueden buscar en YouTube. Y esta cuenta de que hay un piano que atemorizaba a sus dueños cuando empezaba a sonar sin que nadie estuviera sentado tocándolo. Así que esos son 7 de los objetos más como más curiosos, más llamativos dentro de los Warren, desde el Museo de los Warren. Ahora vamos a entrar un poquito más ya en materia, vamos a hablar, no sé con qué empezamos. ¿Quieren que empecemos con exorcismos o quieren que empecemos con maldiciones? Ya empezamos hablando de maldiciones. ¿Seguimos con eso o nos pasamos a los exorcismos? Quiero que ustedes me digan, porque yo no sé qué es lo que más les gusta, y no se trata solo de que yo esté hablando, sino que ando buscando que exista una interacción entre ustedes y mi persona. Que ustedes me digan qué es lo que más les gusta, si les aburre o qué ondas. Sigamos con las maldiciones, dice Hoches, ok, maldiciones dice Inora, y Oscar dice exorcismos. 2-1, te ganaron, Oscar. Hay 9 conectados y solo 3 contestaron. Qué curioso. Ay, todo me chorré. Vamos a ver, pues empecemos entonces, hablemos de las 7 maldiciones que llevó Jesús en la cruz. Acuérdense de que hay mucha información que simplemente se obtiene de la Biblia. No son así como digo, como experiencias vívidas, sino que más bien es lo que tenemos obtenido de la Biblia. Primero, la maldición del pecado. Esa es la primera de las maldiciones que lleva Jesucristo. Ya que estamos en Semana Santa, pues hay que hablar un poquito de esto. Según Pedro, el 2:24, dice: pecado de rebelión contra Dios. El pecado condena a los hombres, aun aquellos que confiesan en el nombre de Jesús y no viven a la altura de la revelación y el perdón que recibieron, serán condenados. Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros también lo hiciéramos. Luego, la maldición de la muerte espiritual. El pecado de rebelión para Dios, Él no condena a la raza humana, sino que el mismo hombre se condena por caer en pecado. La muerte espiritual no es dejar de existir, es separación espiritual de la relación y comunión con Dios. Eso lo dice en Génesis 2, del 16 al 17. La maldición de la enfermedad es Isaías 53, del 4 al 5, que dice: el precio de mi sanidad lo pagó Jesucristo en la cruz, la enfermedad es resultado del pecado. Acuérdense de que esto se escribió hace mucho tiempo, de que las enfermedades son por el pecado. Pues explíquenme ustedes por qué se enferman los niños tiernitos, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra. La maldición del rechazo y la soledad, según Isaías 53:3 y Mateo 27,
46. Hay personas que por alguna razón nos persigue ese espíritu de rechazo y lo alimentan. No caigamos en esa maldición, porque Jesús ya cargó tu rechazo y tu soledad. Jesús en la cruz cargó la maldición de rechazo y la soledad. No permitamos que alguien nos menosprecie. Eso está así como más relacionado con la gente que se siente tristecía todo el tiempo y que andan solo con, ¿cómo se dice? Solo de emos. Ese es el cuarto pecado. La quinta maldición es la maldición de la pobreza. En Corintios 8:9 dice de que la gente religiosa tiene fe para prosperar, pero no para que Dios los prospere. La pobreza es una maldición. Es bien importante porque está diciendo de que no es Dios el que te va a sacar de la pobreza, sino que te rebusques. La maldición de ser tratado como un malhechor, esto es para los que se los ha llevado el régimen de excepción. No siempre se cosecha lo que uno siembra, porque el mundo es imperfecto, dice la palabra de Dios en Lucas 23:32. La maldición de la muerte prematura, dice: el hombre no fue hecho para morir ni espiritual ni naturalmente. El morir antes del tiempo es maldición. Eso es el punto de vista, ¿cómo se dice? Religioso, más bien cristiano, de las maldiciones por la que sufrió Cristo en la cruz. Esas son como las maldiciones primigenias con las que el hombre le ha tocado andar lidiando. Está viejo lo de las maldiciones, es desearle el mal a alguien. Maledictio es de mal dicho, de decir algo malo, como que te diga yo, que te den hongo en los pies. Eso es decir algo malo, desear que te pase algo malo. Pero esto tiene muchísimo más connotación en el sentido de la espiritualidad, tal cual la conocemos nosotros, ¿verdad? Lo que nos intrigamos, ¿por qué es lo que pasa? Irish Morales, estamos hablando de maldiciones y de exorcismos. Acabamos de contar cuáles son los objetos malditos que están en ¿cómo que se llama? En el Museo de los Warren. Y ahorita estamos contando de diferentes maldiciones. Acabamos de decir las 7 maldiciones que sufrió Jesucristo. Dice que el origen de las maldiciones, no, eso no. Algo que les parezca a ustedes interesante. Creo que esas van a estar interesantes para ustedes. Las maldiciones más extrañas de la historia. Dice que embrujos malvados y otras maldiciones desde la antigüedad, y les estoy hablando desde que el tiempo es tiempo, se han lanzado maldiciones. En origen, yo ya les he contado de esto, los sacerdotes no tenían como la potestad de poder bendecir, sino al contrario. Un sacerdote aparecía para maldecir a las personas. Si yo llegaba a donde un sacerdote, llegaba a contratarlo para que éste maldijera o le echara una maldición a alguna persona que me estaba haciendo algo. De este modo es como comienza el mundo de las maldiciones. Ya les he contado también que para los días de Halloween, en ese tiempo, no habían personas que hicieran el bien, sino que los sacerdotes andaban de casa en casa diciéndole a toda la gente que ya habían recogido sus cosechas y que ya habían sacrificado sus animalitos, les decía de que o le daban algo, un poquito de comida, un poquito de lo que habían cosechado, o a cambio les iban a dar una maldición. Ese es el famoso trato o truco de que nosotros hemos escuchado muchas veces. Entonces, ese es el origen del trato y truco. Los gringos no se lo inventaron, eso erradíquenlo de su cabeza. El History Channel miente, eso es mentira lo que dice el History Channel. Eso es solo para exaltar la historia gringa, realmente viene de otros lados. Carolina Contreras dice: hola, ¿por qué no me llegan las notificaciones? Porque no le he dado a la campanita, solo le diste a seguir.
Irish Morales dice, la maldición más famosa, por ejemplo, la de Tutankamón. Hay maldiciones más famosas realmente, esa es la que vos conoces, que es más famosa, pero ya la vamos a tocar. Ya es bien grande la maldición de Tutankamón, pero ya vamos a ver. Entonces, estábamos diciendo acerca de la maldición de los antiguos griegos y romanos lanzaban todo tipo de maldiciones extrañas a aquellos que no les agradaban. Las maldiciones plagan la Biblia y era muy común en la Edad Media. Dice Dinora, le envié una de acá al WhatsApp porque aquí no cabe. Vaya, veamos. Hoy sí ya tenemos acceso al WhatsApp, pero en un ratito, Dinora. ¿Dónde está? Ah, ok. Aquí hay una, dice, bajo el inicio de los farallones de nuestra Costa Rica en historia impresionante aventura para todos los curiosos que decidan visitar. La excitante aventura y experiencia se vive al internarse en la cueva en Acajutla, testigos de las visitas de piratas y corsarios que visitaron a esta ciudad en Acaxual. En la época de la conquista española, posible tumba de tesoros y piratas que yacen dentro de ella. De ahí nace la siguiente historia. La historia relata que en las costas de Acajutla, exactamente en la playa conocida con el nombre de El Majagua, el pirata Henry Morgan enterró su tesoro para resguardarlo por siempre. Decidió sepultarlo junto con el cadáver de uno de sus hombres para que su espíritu impidiera que los aventureros o buscadores de fortunas pudieran sustraerlo. Según la leyenda, noche tras noche sobre la barranca aparecía una luz fuerte que cambiaba de color rojo a verde. Quienes vieron aseguraron que era el espíritu vigilante. Qué interesante, mira, Dinora, gracias. Gracias por haber compartido esa historia. Ah, pues ahí tienen una, ahí en Acajutla. En Acaxual, ahí se libró la muy conocida batalla de Acaxual. Cuando vienen los españoles, los indígenas pensaban de que eran los hijos de Tonatiuh, que es el dios Sol. Entonces llegan a recibirlos vestidos con sus mejores atuendos, que eran su ropa de guerra, penachos con plumas de colores, con sus armaduras y por supuesto con sus armas, ¿verdad? Que eran cuchillos y lanzas, y se quedan así como en posición de firme, ¿verdad? Formados esperando que llegaran. Cuando llegan los españoles y los ven a todos formados, empiezan a matarlos, empiezan a machetearlos, ¿verdad? A diestra y siniestra. Y todos se quedan así como, ¿qué hacemos, verdad? Somos una ofrenda para el dios Tonatiuh. No se mueven y no los atacan. Hasta que aquel indio llamado Atonal encorta su arco y les suelta el flechazo con toda la fuerza que puede a un señor que se llamaba don Pedro de Alvarado, y le atraviesa la pierna y le atraviesa el corazón al caballo que montaba. Se cae y cuando lo ven sangrar dice, esos no son dioses, esos sangran, y lo que sangra muere, los dioses son inmortales. Y entonces empiezan a atacar a los españoles. Un poquito de historia para que conozcan, eso en la batalla de Acaxual. Dice Irish Morales, esa que mencionó es un ejemplo, pero más llamó mi atención la de Otzi, ¿ok? Daniel Sea dice, profe, qué gusto, ya de esas luces en el suelo las vi por la carretera de Oro, casi por el Arrupe, por el padre Arrupe. Yo anduve aquí en Caluco, antier, no me acuerdo, el viernes creo, y fíjense que me venía acordando de eso, pero como veníamos bien temprano, no me pude detener a ningún lado a ver, se asustaban. Joshua Portillo dice, mi profesor nos contaba que Pedro de Alvarado, herido, se sentó al pie de una ceiba que estaba en Ateos. Lo que pasa es de que, fíjate que las historias de las batallas realmente pasan en un montón de lugares. Si te acordás de la película esta de Apocalipto,
¿Te acordás de que al chamaco lo persiguen después de cortarle la cabeza a un par de personas? Y ese corre hasta la costa, que es donde ve cuando llegan los galeones españoles. Eso queda lejísimos, pero las batallas no eran así como ahora, ¿verdad? De que te tiro dos balazos, vos me tiras dos, ganó el que ganó, ya estuvo. Sino que las batallas duraban mucho tiempo porque te atacaban, corrías todo el día y hasta donde te agarraba la noche, ni modo, te tocaba bajarte, descansar, devolver el ataque y si le sacaba carrera al otro, pues, pero se tardaban un montón de tiempo. No eran como las batallas de ahora, que son más rápidas. Entonces, dentro de ese mismo contexto, se cambiaba muchísimo de locación. Entonces podía ser de que habían corrido de un departamento para otro y ni siquiera se habían dado cuenta. Entonces, por ahí es que va la onda. No es de que uno tenga la razón y el otro no la tenga, sino que se tiene muy poca información de todo esto. Entonces, así es que va la onda. A don Pedro de Alvarado le hirieron la pierna y claro, no se quedó en la batalla, pues pegó carrera. Y a saber hasta dónde se fue a detener en un caballo bueno, ¿verdad? A haber sentado al pie de la ceiba, así como nos dicen ateos, y porque hasta ahí llegó con el caballo, pues hasta ahí dijo, no, pues ya no aguanto, me voy a sentar un rato. Puede ser una explicación. Lo que pasa es que no tenemos toda esa información, desafortunadamente, bien poquito lo que tenemos. Pero bueno, continuemos. Estábamos hablando acerca de la maldición de la Edad Media, más recientemente algún acontecimiento relacionado con la arqueología e incluso con el mundo del deporte, del entretenimiento, se ha justificado culpando ciertas maldiciones, pero ¿qué hay de verdad en esto? Vamos a ver. Fíjense que hoy ando muchísimo, muy ciego. Denme un minuto. Ahí están. Espérense que algo anda mal con esto. ¿Por qué me está sacando? Bueno, la verdad que ya ni leer puedo. Ando un ojo como que no veo nada. Con este ojo ya no veo. Tengo 2 días de andar así que ni modo, vamos a dejar esto para despuesito. Les voy a contar alguna otra información. Dentro de las maldiciones que nosotros conocemos está, ejemplo, la maldición del Perla Negra. Era muy común que los piratas pusieran maldiciones dentro de sus tesoros a modo de resguardarlos, igual que lo que nos contaba el brother ahí con la tumba de Tutankamón. Dentro de los muchos maldiciones que se conocen, hay uno que dice de que el que desentierre el cuerpo de William Shakespeare va a estar maldito. Y está escrito en su tumba de que está maldito el que desentierre el cuerpo que yace ahí. Nadie se ha atrevido hasta el momento a hacer eso. Hay uno también de que nos dice, ya lo voy a buscar porque no me acuerdo exactamente, pero sí hay unas maldiciones de escritores. Vamos a ver. La maldición de Poe. Oh, eso no es. Epitafio dice, dice, en la tumba de William Shakespeare está escrito, buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí enterrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Eso lo dice en la
en la cripta de Shakespeare, porque se cree de que el que de algún modo lo desentierre va a correr con una maldición. Había uno de que tenía que beber de su cráneo. Oh, había uno que decía que tenían que beber de su cráneo y el que bebiera del cráneo iba a tener la genialidad del poeta. Pero la persona que se atreve a hacerlo era uno que andaba bolito y cuando bebe el cráneo, una bala perdida le pega en la cabeza. Un montón de cosas bien interesantes. Bruno, Amadillo y los 4 niños llorones. Ah, creo que me estás hablando de la maldición de las pinturas de los niños tristes. Mi abuela tenía una de esas. Una réplica, por supuesto, ¿verdad? Pero las originales, las 4 pinturas originales, las personas que las tuvieron, los compradores de esas pinturas, se les quemó la casa. Se queman las casas y quedan las pinturas de los niños tristes intactos. Bien parecido a lo que pasó en el mercado de Santa Ana, si ustedes se acuerdan, se quemó y lo único que quedó con vida, digamos, era una estatua de la Santa Muerte y una de, de San Simón. Solo esos 2 objetos se salvaron dentro de todo lo que se quemó, y les estoy hablando de que todo quedó carbonizado, no invento mío. Busquen ustedes ahí en Google incendio en el mercado de Santa Ana y esas son las fotografías que más resaltan. Profe, cuéntenos todo lo que sabes sobre la maldición de los Girola. Híjole, eso es un gran montón, brother. Estoy hablándote de 200 años de maldición, son 7 generaciones. Quiero ver. Sí, es un gran montón. ¿Qué dicen de la mansión? Fue la única que quedó después del ave. Ah, eso sí es cierto. El terremoto del 2001 se viene la luz de tierra y viene así como de lado. Cubre la piscina de la casa de las colinas y como que da la vuelta y se va para donde están todas las casas de la colonia, las colinas. Eso es cierto, eso yo lo vi. Empezó a irle mejor. Dice, perdón, muy cerca de los niños llorones, mi madrina tenía un cuadro y siempre le iba mal, lo quitó y empezó a irle mejor. Fíjate que nosotros, bueno, yo me acuerdo, cuando vivíamos con mi abuela de parte de papá, ella tenía taller de costura, ellos hacían vestidos para niñas. Entonces, lo que yo me acuerdo es de que ese cuadro nunca estuvo en la pared, siempre estuvo así como guardado con la ropa o así arrinconado. Me acuerdo de que era un niño chelito y el fondo del cuadro era como celeste, pero nunca lo vi colgado. Y sí, desde que yo me acuerdo a mi abuela le iba bien con el negocio, no era así como que, tenía pisto, ¿verdad? Pero llegó a tener así como una docena de empleadas, más o menos. Pero sí dicen de que esos cuadros como que atraen la mala suerte, no lo sé, Rick. Ahí ustedes tienen que decir, pero es un hecho de que los que tuvieron esos cuadros sufrieron un poquito de que se les quemaron las casas, al menos. Vamos a ver. Sí va a contar también. Las maldiciones que más han sonado en la historia, puedes decirle que son las más famosas. Vaya, entre las más famosas, aquí va la que me estabas diciendo, mira, de Tutankamón. Dice que hace casi 100 años, ya le vamos pegando, en
Se descubrió la tumba del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes, aunque el hallazgo se le ha atribuido al arqueólogo británico Howard Carter, quien la encontró, y por azar fue un niño de 10 años que llevaba agua a los miembros de la expedición, Hussein Abdel Rasul. A los pocos días se abrió la entrada a la tumba y 58 personas, entre arqueólogos, aristócratas y otros, se adentraron en su interior. Lord Carnarvon, quien había sido el mecenas, el que patrocinaba la excavación, lideró la empresa que culminó con el descubrimiento del sarcófago más famoso de la historia y su valiosísimo ajuar. Se hicieron eco del suceso todos los periódicos del mundo. A los pocos meses, a Lord Carnarvon le picó un mosquito, se le infectó la herida y murió. Fue la primera de muchas muertes inexplicables que fueron consolidando la leyenda de la maldición del faraón, un fenómeno que ayudó a vender muchos periódicos y libros. Sir Arthur Conan Doyle, gran defensor del espiritismo. Sir Arthur Conan Doyle es el que escribió ¿cómo se llama? Detective Elemental, mi querido Watson. Padre Santo, me he olvidado cómo se llama. Es Sherlock Holmes. Él es el que se lo inventó. Es su personaje estrella, pudiéramos decir. Así que para que sepan quién es Arthur Conan Doyle, les voy a seguir contando. Dice Arthur Conan Doyle alimentó fervorosamente la leyenda, y el arqueólogo Arthur Weigall publicó en esa fecha un libro sobre la maldición de los faraones. En realidad, solo 8 de aquellas 58 personas presentes cuando se descubrió la cámara funeraria murieron de manera repentina o extraña, y entre ellos no se hallaba ni Carter, ni Rasul, ni el forense que examinó la momia. Pero el dato sirvió para forjar la leyenda. La opinión de la ciencia es que todos ellos quizás perecieron por haber inhalado las esporas de un hongo que se hallaba en la cámara mortuoria, el Aspergillus, especialmente peligroso en pacientes inmunodeficientes severos. La maldición de Tutankamón es probablemente la más conocida, pero vamos a repasar otras que son igual o mayormente sonadas que esta. Fíjenme, me pongo allí, estoy en medio cabal. Vaya. Dentro de la maldición de los faraones cuenta la leyenda que cualquier persona que profane la tumba de un faraón en el antiguo Egipto le cae una maldición por la que morirá en poco tiempo. Existe la creencia generalizada de que en los jeroglíficos de las tumbas de los faraones hay inscripciones que advierten de los peligros que conlleva adentrarse en ese lugar sagrado. Muchos egiptólogos, entre ellos el propio descubridor de la tumba de Tutankamón, Howard Carter, niegan que hubiese una maldición escrita, pero algunos investigadores del caso aseguran que Carter encontró en la antecámara un ostracón de arcilla. Me asustó este volado. ¿Cómo se llama? Siempre me asusta, pero me lo voy a abrir bien porque si no, ahí está, ahí ya no me asusta. Dice en la antecámara un ostracón de arcilla o un sello en la pared que rezaba: la muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón. Las palabras de Carter respecto a la leyenda son las que tiene cualquier científico ante la superstición. Todo espíritu de comprensión inteligente se halla ausente a esas estúpidas ideas. También está la maldición, la que nos estaba diciendo, mira, la de Otzi, o el hombre de las nieves, que dice otra vez una momia es la que desata el maleficio en 1991. Eso ya fue hace poquito, creo que ya todos estábamos vivos. Una pareja de montañeros alemanes descubrió en los Alpes el cadáver momificado por el hielo de un pastor neolítico que vivió hace más de 5,000 años. Al investigarlo se descubrió
que había muerto desangrado tras haber sido herido con una flecha. Tal vez se le dio tiempo a idear una terrible venganza post-mortem contra quien encontrase su cadáver, porque la desgracia se ha cebado con las personas que tuvieron algo que ver con el hallazgo. 7 personas relacionadas con el descubrimiento murieron de manera rara, entre ellos el que primero se topó con la momia, Helmut Simon, que a pesar de su amplia experiencia outdoors, apareció muerto en la montaña 1 hora después del funeral de Simon, el director del equipo de rescate de la montaña encargado de su búsqueda. Dieter Warnecke falleció de un infarto a los 45 años. El patólogo forense Rainer Henn murió en un accidente de tráfico. Kurt Fritz, el experimentado escalador que había guiado a Henn hasta la momia, pereció poco después en una avalancha. Rainer Holz, el periodista que filmó la exclusiva La atracción del cuerpo, falleció al poco tiempo de un tumor cerebral, y analista de la morgue Konrad Spindler murió por complicaciones de una esclerosis múltiple. Por último, Tom Loy, el biólogo molecular que realizó innovadores análisis de ADN al cadáver, fue encontrado en su casa de Brisbane, aparentemente muerto por causas naturales, accidente o las dos cosas. Muy extraño. Este es el caso del hombre de Otzi. Ese también es bastante conocido, pero ya para la gente que anda buscando bastante. Está la maldición de los Habsburgo, que se escribe con H al principio. Habsburgo. Dice que la leyenda nace en el siglo XIII en el cantón suizo, donde se levantaba el castillo de los halcones, Habsburg, de donde proviene el nombre de la dinastía. El príncipe de Argovia lanzó a Rodolfo I de Habsburgo un maleficio por causas no muy claras. Algunos cuentan que por uno de los hijos violó a una doncella, una maldición que ha llegado hasta nuestro siglo y que ha dejado todo un reguero de hermosos o no tanto y aristocráticos cadáveres, a los magnicidios bien conocidos como el doble asesinato de 1914 al heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, y su esposa Sofía. Hay que sumar otros episodios como la extraña muerte de Felipe el Hermoso, la ejecución de María Antonieta, el fusilamiento de Maximiliano José en México o el misterioso suicidio, tal vez asesinato, del archiduque Rodolfo y su amante María Vetzera. Esos son los Habsburgo, eso es aristocracia de por allá. Una de las muertes más macabras y absurdas fue de la archiduquesa María Matilde. A los 18 años estaba preparándose para un baile y se encendió un cigarro, pero de pronto entró su padre en la estadía. Como le había prohibido fumar, esta trató de esconder el pitillo detrás de su falda rociada de glicerina muy inflamable para que se mantuviese abombada. En cuestión de segundos, la pobre Matilde se convirtió en una antorcha humana que murió poco después como consecuencia de sus quemaduras. Sobran los chistes de fumar mata. Vamos a ver, aquí me escribieron, perdón, no lo he leído. Pensé en Sherlock Holmes, eso. Buenas noches, Rina. Dice, tendremos nosotros maldiciones por los pipiles o toltecas. No creo que ellos creyeran tanto en las maldiciones, o al menos no lo ponían en práctica. Estas maldiciones creo yo que están más enfocadas en objetos, no en personas. Dice, profe, ¿qué piensa de los casos de susto en la casa de la San Luis? Fíjate que no conozco mucho de eso. He escuchado hablar de que asustan, pero no los he estudiado que te pueda decir es esto o aquello lo que está pasando. Sherlock Holmes, ok, gracias. Daniel Sea dice, profe, es igual a la sogue que hay en las botijas con oro que enterraban antes los abuelos. Es cierto, eso lo dice Salarrué.
el cuento La Botija, en los cuentos de Barros, si no me equivoco. Es verdad, en mi colonia sucedió algo de eso, dice Irish Morales. Y Irish Morales dice, profe, también existen varias maldiciones en las películas de terror, como Poltergeist o El Exorcista. Ya te voy a contar por qué. Lo que pasa es de que, bueno, ya vamos a llegar ahí. Déjame que termine de leer esto de los Habsburgo y después nos pasamos para allá. Dice que la maldición de los Kennedy, esto ya está más cerca de nosotros, ya son historias que como que conocemos un poquito más. Ya se me acabó el agüita también. Dice la maldición de los Kennedy. Los ricos y poderosos. Para la familia maldita, los Kennedy, John Fitzgerald Kennedy y su hermano Bobby fueron asesinados. Rosemary Kennedy sufrió una lobotomía y otros 4 miembros de la familia murieron en accidentes aéreos. Ted Kennedy declaró públicamente que parecía que una maldición pesaba sobre todos los Kennedy, según su propio testimonio sobre el accidente de Chappaquiddick, en el que, por negligencia suya, murió Mary Jo Kepechne, de 28 años de edad. La maldición sigue en el siglo XXI. Cara Kennedy, hija de Ted, murió a los 51 años de un ataque cardíaco cuando hacía ejercicio en el 2011. Mary Kathleen Kennedy se ahorcó en el 2012. Saoirse Roisin Kennedy Hill, nieta de Bobby, de 22 años de edad, fue encontrada muerta por sobredosis el pasado mes de agosto. Y no hay que olvidar que una Kennedy, Maria Shriver, estuvo casada hasta 2011 con Arnold Schwarzenegger, que si no es una maldición, a mí me lo parece. Curiosamente, Hello Biafra explica que el nombre de su banda, The Punk, The Dead Kennedys, a lo que hace referencia no es a la maldición, sino a que el asesinato de los hermanos en 1963 y 1978, respectivamente, marcó el fin del sueño americano e inició una nueva época, con el Watergate y Vietnam de fondo. Esa es la historia de los Kennedy. Ahora vamos con una historia que también es un mito, que es la del diamante Hope. Para los que no saben qué es el diamante Hope, es un diamante así bien grandote, que es una leyenda por todas las catástrofes acaecidas. Son muchos poseedores a lo largo de la historia. Como dice el eslogan publicitario, un diamante es para siempre. A veces es mejor llevar bisutería. La piedra tiene su origen en el diamante Tavernier Blue, de forma triangular de 115 quilates. Recibe su nombre del comerciante francés Jean-Baptiste Tavernier, que lo adquirió en la India y se lo vendió después a Luis XIV. Tavernier cayó más tarde en quiebra y huyó a Rusia, donde apareció muerto, medio comido por las alimañas. El diamante permaneció con la familia real hasta 1792, pues fue robado durante la Revolución Francesa. El rey Luis XVI y María Antonieta, ambos decapitados, son tal vez las víctimas más célebres de la maldición del diamante, aunque María Antonieta pilla por partido doble por Habsburgo y por el famoso diamante Hope. En 1839 se publicó un catálogo de la colección de piedras preciosas del banquero Henry Hope. Entre ellas se encontraba el diamante que recibió su nombre. Otro de sus propietarios fue el príncipe Iván Kanitovsky, ajusticiado después por los revolucionarios bolcheviques. La joya entonces quedaría en manos del griego Simón Montharides, que murió cuando su vehículo se despeñó por un barranco un mes después de vendérselo al sultán Abdul Hamid II, que en 1909 fue depuesto por los jóvenes turcas y exiliado. El diamante lo compró después la millonaria Evelyn Walsh McLean.
en la que la maldición se cebó a base de bien. Su hijo Winston, de 8 años, murió atropellado. Su marido Ned McLean, dueño de Washington Post, del que se divorció en 1931, murió a los 50 años y 51 años, demente, en un hospital mental, y su hija falleció por una sobredosis de barbitúricos. El último dueño de la gema, el joyero Harry Winston, fue inmune a la maldición, quizás porque no atesoró el diamante, sino que lo envió en varias giras internacionales y luego lo donó gratuitamente al Instituto Smithsoniano, donde hoy en día se encuentra en exhibición y, que se sepa, no haya causado más dolor. Esa es la maldición del diamante Hope. Buenas tardes, quiero ver si me ha escrito alguien más. Soy Wilson, dice hola. Gracias a los que se van, profe, maldiciones nacionales. Ya vamos a llegar ahí, Eric, un momento. Para los que se van conectando, estamos hablando de maldiciones y después vamos a hablar de exorcismos. Acabamos de contar la historia del diamante Hope y la maldición de los Kennedys. Buenas noches, saludos y bendiciones, amigo Billy. Gracias, Eduardo Castro. Gracias por estar con nosotros. Vamos a contar ahora una maldición que a mí me gusta muchísimo, por lo rico que tiene musicalmente hablando, y es la maldición del Club de los 27. Muy curioso. Este club, ahí ustedes van a ir conociendo un montón de personajes. Si les gusta el buen musicón, aquí van a salir un montón. Dice que la generación del 27 es un club formado por poetas. No es de eso que se está hablando. Estos sí sufrieron una maldición, que fue la Guerra Civil Española, y acabaron muertos o en el exilio. Todos los miembros de ese club, que también se llamaba el Club de los 27, pero haciendo referencia al año de 1927. No son dignos de tenerlo y en realidad no creo en eso. Ok. Nivelazo dice, ok. Kurt Cobain, excelente. Dice, solo la maldición que le pusieron a los Kennedy será en realidad maldición, porque todos han ido, sí, todos han ido muertos, eso es cierto. Algunos dicen de que por cuestiones políticas, pero no lo sé. Carlos Marinero dice, hola profe, buenas noches, consultarle algo. ¿Es cierto que la Ouija se tiene que activar para servir? No, la activas cuando, así como la tarjeta de débito, ¿verdad? La primera vez que la ocupas ya queda activada. La Ouija yo no te recomiendo que la jugues, nunca se lo he recomendado a nadie. No tenés que hacer nada, solo tenés que creer en eso y ahí vas a estar llamando espíritus. Vale, seguimos. Les estaba contando el Club de los 27, de los poetas de 1927, que a todos los mataron, pero en esta ocasión vamos a hablar de los músicos que murieron a la edad de 27 años. Empezando con el primero que yo conozco, cuando ya se habló del Club de los 27, al que se le da la primicia es a Robert Johnson. Este es el señor que toca el mejor Delta Blues de todos los tiempos. Si no lo han escuchado, váyanse a dar una vuelta allí al YouTube y busquen Robert Johnson. El tipo realmente era un grande de la guitarra, pero ustedes juzguen. Luego, Robert Johnson muere en 1938 y dice que tiene su propia leyenda al haber vendido su alma al diablo a cambio de convertirse en el mejor bluesman de la tierra. Se lo considera el primer miembro del club. Le siguen Brian Jones, que fallece en 1969, Jimi Hendrix, que muere en 1970, Janis Joplin también muere en 1970, James Douglas Morrison, Jim Morrison, muere en 1971, Kurt Cobain muere en 1994 y Amy Winehouse en el 2011. A partir de esta lista se han confeccionado otras que incluyen artistas varios de géneros musicales, en las que aparece gente como la pardeña Cecilia, que muere en 1976, o el surcoreano Jong Hyun en el 2017.
Dentro de estos jóvenes que fallecen a la edad de los 27 años, también se puede tomar en cuenta a Paganini. El otro se llama Giuseppe Tartini, que son violinistas. Los dos fallecen a los 27 años y los dos cuentan de que el diablo les apareció en un sueño y que les afinó su instrumento y les tocó una sonata en violín. De hecho, pueden buscar el Trinar del Diablo, que es un solo de violín exquisito. También Robert Johnson contaba de que él se volvió un músico de blues. Era mediocre, el tipo tocaba como cualquiera, pero en un cruce de caminos se encuentra con un señor elegante vestido de negro y le dice: yo quiero ser el mejor ejecutor del Delta Blues del mundo. Y el señor elegante le dice: bueno, yo te puedo hacer eso a cambio de tu alma. Le pide la guitarra, se la afina, le toca un par de acordes y cuando se la devuelve, ya es Robert Johnson el mejor ejecutante del Delta Blues de todo el mundo. Dice Eduardo Castro: mis primos jugaron a la ouija cuando estaban bien tomados, se le metía en espíritu raro los ojos. Ok, qué interesante. Entonces, esos eran los clubes de los 27, eso es una maldición que llevan todas esas personas. También hay actores que tienen esta onda de la maldición. Ya le puede decir quién es. Creo que Heath Ledger es uno de ellos. Club de los 27, ahí estamos. Quiero ver, aquí está. En ese creo que aparece una lista larga de toda la gente que está metida en eso. Quiero ver. Hay canciones que están dedicadas a esa gente. 27 de Fall Out Boy de Folio Dukes en el 2008 hace referencia a esto. La canción 28 de John Craigie aparece en el Montana Tale lanzado en el 2009. Quiero ver que se escribió desde la perspectiva de los miembros del Club de los 27, Jim Morrison, Janis Joplin y Kurt Cobain. Quiero ver dónde está. Aquí está. Vale. Personas que murieron a los 27 años que eran famosos. Está el escritor Mariano José de Larra, que se suicidó, se pegó un balazo. Joseph Merrick muere el 5 de agosto de 1969. Él padeció el síndrome de Proteus, que obtuvo fama al unirse al circo y aparecer en espectáculos de fenómenos. Alexandre Levy muere en el 1864. Era compositor, pianista, director de orquesta. Louis Chavon muere en 1881 y era pianista de ragtime. Ya me dijo de que... Un momento. Ok. Ragtime. Dice George Tackle era poeta. Robert Brooke también era poeta. Robert Johnson, por supuesto, cantante, compositor y guitarrista de blues. Ghazi I de Irak, era el rey de Irak. Nat Jaffe era pianista de swing. Bob Gordon era saxofonista. Jesse Balvin era cantante, pianista y compositor de rhythm and blues. Cheito González, que ese ya lo deben de haber escuchado ustedes, era cantante de boleros. Rudy Lewis, vocalista de los Drifters. Joe Henderson, cantante de rhythm and blues y de gospel. Malcolm Hale, guitarrista de la banda Spanky and Our Gang. Dickie Pride, cantante de rock and roll. Brian Jones, guitarrista y multiinstrumentalista de la banda de rock The Rolling Stones. Alexandra era cantante, guitarrista, compositora de Schlager. Alan Wilson, cantante, guitarrista y compositor de la banda de rock Canned Heat. Jimi Hendrix, por supuesto, guitarrista del señor
máster de la guitarra de todo el mundo, Janis Joplin, que tenía una voz privilegiadísima. A mí, sinceramente, quizá es la voz femenina que más me ha gustado de todos los tiempos. Arlester Dyke Christian, que era cantante y bajista de Dyke and the Blazers. Jim Morrison, cantante de los Doors, por supuesto. Leslie Harvey, guitarrista en varias bandas escocesas, notablemente para los Stone the Crows. Linda Jones, cantante de soul. Freddie Molina, compositor de música vallenata. Ron Pigpen McKerman, que era cantante y tecladista de la banda de rock Grateful Dead. Roger Lee Durham, cantante de percusión de los Bloodstones. Pamela Curson, compañera de larga duración de Jim Morrison y heredera de su patrimonio. Esa era la esposa de Jim Morrison. Wallace John, tecladista de los Chase. Pete Ham, cantante y tecladista de Badfinger. Dave Alexander, bajista de los Stooges. Gary Tyne, bajista de Julia Heep en Keith Harlan Band. Cecilia, cantante y compositora. Helmut Cullen, cantante y bajista de la banda Triumvirat. Chris Bell, cantante y guitarrista de los Big Stars. Dee Boone, cantante y guitarrista de los Punk Minutemen. Michael Strong, poeta. Michael Rudetsky, tecladista de los New Romantic Culture Club. Alexander Bashlakov, poeta. Jean-Michel Basquiat, pintor y artista. Pete de Freitas, baterista de los Echo and the Bunnymen. Chris Austin, Mia Zapata. Mia Zapata era cantante de los Gifts. Kurt Cobain, por supuesto, de Nirvana. Kristen Pfaff, bajista de los Hall and Janitor Joe. Andrés Escobar, que era futbolista. Richie James Edwards, liricista y guitarrista de la banda Street Preachers. Y otro montonazo que no lo conozco. Rodrigo Bueno, que era cantante de cuarteto. Quiero ver quién conozco aquí. María Serrano, que era corista de los Passion Fruit. Lia DeMay, que era actriz porno. ¿Quién más? Amy Winehouse, cantante y compositora. Christian Benítez, que era futbolista. A él le dio un paro cardíaco en medio de la cancha. Toda esta gente, falta un montonazo. John Trappa, Julián Figueroa, Chance Perdomo, ¿quién más? Woki, Yuyo Weun, Murdakila. Todos ellos se dice que hicieron pacto con el diablo para poder alcanzar la fama y pues quedar en la historia de todo lo que conocemos. Quiero ver, dice el niño que sale en la película de la historia del sin fin también, ¿ok? ¿Qué opinas de la élite búho? Lo que dijo Ryan García. Se llama el Club de las Calaveras y Huesos. Eso sí existe. Lo que pasa es de que ya son niveles a donde no podemos entrar nosotros, pues como que quisieras decir de que el Club de Leones, o sea, sí existe el Club de Leones, solo ellos saben lo que andan haciendo ahí adentro. Pero bueno, la secta del búho, sí, ya sé de cuál me hablas. Ellos fueron los que de lo más reciente que yo supe fue allá como por el 2007. Se reunieron Trump, de los que yo conozco, ¿verdad? Donald Trump, Bill Gates, el señor Rothschild y no sé quién más. Y hablaron de que el mundo al nivel en el que estaba creciendo poblacionalmente era demasiado y que tenía que evitarse eso, que ya no podíamos seguir siendo tantos. Y hablaron de empezar guerras para matar gente, para disminuirle. Y al final acordaron de que lo mejor iba a ser terminar con el núcleo principal de la sociedad, la familia. Quizá ustedes no se acuerden o no le pusieron atención, pero de un tiempo acá, la agenda cultural es solo de serle infiel a la mujer o al marido, a andar de fiesta, a no tener hijos, el aborto, el homosexualismo, y todo esto llega al mismo punto, a que no hayan familias.
Entonces, eso fue lo último que yo supe de ese club del búho que decís. ¿Has escuchado que los masones son una secta? ¿Has escuchado de que los cristianos son una secta? Dios platica con Satanás, seguramente, muñequito, pero son cosas que nosotros no vamos a lograr saber. Bueno, ya hablamos un poquito acerca de el Club de los 27. Este club a mí me gusta mucho porque así es bien cultural y bien musical. Un montón de gente que canta muy bonito, güey. Amy Winehouse, buenísima. Bueno, todos los demás, Jim Morrison, Kurt Cobain y todos los demás. Pero bueno, vamos a hablar en esta ocasión acerca de... ¿Qué hora es? Son las 7. Nos queda ya poquito. Espérense, vamos a hablar entonces de los exorcismos. Ay, qué rico. Vamos a ver. Exorcismos. Voy a contar acerca de los exorcismos que han existido desde siempre. Eso también es tan viejo como las maldiciones. La mayoría de gente, cuando escuchan hablar de exorcismo, probablemente les viene a la mente imágenes de películas, quizás de sacerdotes católicos impulsados por el poder de Cristo que expulsan a los demonios. Pero esto es un poquito más allá. Las películas como El Exorcista, que fue la primera que tocó el tema en 1973, destacan el uso del agua bendita y la oración e incluso la razón para expulsar a una fuerza nefasta. Todo ello mientras la épica batalla entre el bien y el mal y se desarrolla entre los ojos de los espectadores. Pero, ¿será cierto eso? Los exorcismos ocurren de verdad y lo que está en juego durante ello puede que no se aleje demasiado de la cultura pop, lo popular, lo que conocemos, lo que nos quieren hacer creer. La película de 2023, El exorcista del Papa, está basada en la memoria del verdadero sacerdote católico y exorcista padre Gabriel Amor. Ya deben de haber escuchado de él. ¿Me traes agüita? No, una pupusita te traigo. Juela, qué lujo. Una pupusita de tener. Gracias, mamá. Entonces dijimos de que este padre Amort, Gabriel Amort, ofrece una visión muy ficticia de la perspectiva de un exorcista real. Esto se centra en aspectos terroríficos del exorcismo contemporáneo, lo que la cultura popular, como El exorcista del Papa, no ofrece es una comprensión. Espérense que tengo un eruto trabado aquí. Una comprensión clara de cómo surgió realmente el exorcismo como práctica. Los exorcismos, como eran al principio. El exorcismo que se realizó o se ha realizado por la Iglesia Católica son probablemente los más conocidos, pero en el corazón de cualquier exorcismo está la batalla duradera entre el bien y el mal. Sin embargo, la definición del mal es maleable, es decir, que puede tomar diferentes formas y depende del sistema de creencias, la práctica o el contexto. Por ello, el mal puede adoptar la forma de un demonio, una impureza espiritual o simplemente de la tentación. El exorcismo... ¿A dónde, amor? Ah, son de las ricas. Mira, en bicicleta. Vamos a cambiar, pues ya había salido la grosería. A quitarle el teléfono a Andrea ahí, que sale en el carro. Ah, no. Cuando ya se salió. Pero ya va armado la policía. No era normal que andaba con gorro. Igual hubiera llamado a la policía, amor. Qué cosas. Buen provecho, dice Eduardo, gracias. No, todavía no voy a comer más tardecita, además de que venir bien de volado.
Va, entonces le estaba contando acerca de los exorcismos. ¿Dónde nos quedamos? Una simple tentación. Dice: el exorcismo como arma para combatir el mal expulsa, limpia o protege cualquier fuerza nefasta que esté en juego. En Mesopotamia, les estoy hablando de hace muchísimo tiempo, durante el primer milenio antes de Cristo, los proveedores de magia llamados Asipú ahuyentaban o expulsaban a los demonios que traían enfermedades y el caos como sanadores espirituales. Los Asipú eran protectores estimados que utilizaban amuletos, realizaban elaborados rituales cuando era necesario, involucraban en su esfuerzo figuras demoníacas ayudantes. La antigua palabra griega daimon, de donde deriva el moderno demonio, se refería a espíritus divinos y fuerzas sobrenaturales, aunque un daimon podía ser bueno o malo. Este último era una fuerza malévola que había que expulsar o exorcizar. El historiador Josefo del siglo I después de Cristo relató la historia de Eleazar, un hombre que liberó a otros de un demonio sacándoselo de las fosas nasales e invocando rápidamente el nombre del rey Salomón. Un medio para unir a los primeros cristianos. Pongan atención porque eso es importante. Dentro de la historia, Capitán Semita, saludos a Califas. Eduardo Castro dice: creo que mis primos se le metían fuerzas demoníacas por jugar Ouija. Es que no es eso, jugar Ouija no es de que te van a poseer. Yo entiendo lo que vos querés hacer, Eduardo, pero la Ouija es una puerta de entrada para demonios. Que te posea un demonio es otra cosa. No está, ahí estás mezclando papayas con guayabas. Son dos cosas bien diferentes. Tienen que ver un poquito, pero son dos cosas muy diferentes. No por jugar Ouija te va a poseer un demonio. Te va a poseer un demonio cuando ya crees en él, cuando ya sacaste al demonio del plano espiritual y ya lo tenés en un lugar. Ahí es donde entra aquello del urbex. Un urbex es cuando vas a visitar un lugar donde ya sabes que hay un demonio. Como ejemplo, si yo te dijera: voy a ir al Castillo Venturoso, donde yo sé que está el espíritu de Margarita Morán Girola, ahí estoy haciendo un urbex. Ya habiendo llegado ahí, yo tengo que tener contacto con ese espíritu y estar dispuesto a prestar mi cuerpo físico para que me posea. Ahí sí, pero solo por jugar Ouija no. Seguimos. Con el crecimiento del cristianismo durante los 3 primeros siglos después de Cristo, los temas establecidos del exorcismo se afianzaron aún más. Los exorcismos se convirtieron en un medio para unir a los fieles cristianos y reivindicar sus creencias. Tras la persecución religiosa, la difusión del cristianismo hizo que el paganismo adquiriera una connotación maligna, transformando las creencias no cristianas en algo que debería ser exorcizado. Dice Capitán Semita: ayer murió mi mamá, cuánto lo lamento, brother, en San Salvador. ¿Es recomendable que le ponga una veladora o no? No, la veladora es solo como un tributo al alma. Como que si se murió Michael Jackson, pongo musicón de Michael Jackson porque, hey, sí, buena música la de Michael Jackson. Lo que tenés que hacer es, primero, no la llores mucho, porque si lloras mucho a un ser querido, no lo dejas que se vaya. Te estoy hablando de un periodo de 7 días para que vos sufras su ausencia. Después de eso ya hacete la idea de que desafortunadamente la muerte es lo único cierto en la vida. Pero que le pongas una velita y que le reces, eso no es problema. No te pases de 1 año. Después de 1 año, sí, ya solo ir a dejarle flores al cementerio y nada más. Eso es de acuerdo al tradicionalismo de cómo nosotros velamos a nuestros muertos. No la llores mucho. Claro, recordarla, lamento mucho tu pérdida, pero entendé
que es parte de la vida. Agradecele a Dios porque la tuviste contigo y deja que su espíritu trascienda a donde tiene que llegar. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Lamento mucho tu pérdida. No hay nada malo que le pongas un altar o que le reces. Muchas gracias, de verdad te lo agradezco por tu consejo. Un gustazo. En paz descanse, te dice Dinora, y Eduardo dice, ya después de un año no es recomendable poner velas. No, lo que pasa es de que vas como por periodos. 24 horas después de la muerte. Hey, gracias, Capitán Semita, por las rositas. Después de la muerte son 24 horas en las que tenés que velar o estar rezando porque su espíritu no sea llevado hacia donde no es, sino que se lo está encomendando a Dios. Después haces 9 días de oración. No es de que los 9 días vas a pasar rezando, sino que un Padre Nuestro, como ejemplo, que se lo dediques de corazón, vea, cada día en la noche, y ahí la vas encaminando al alma de tu ser querido, encomendándosela de nuevo a Dios. Después de los 9 días, el novenario, viene el cabo de año. Ya con eso se termina todo el ritual. Ya le encomendaste el alma de esta persona a Dios y ahí Dios tiene que encargarse. Después de eso ya no le seguís llorando, ya no le seguís poniendo altares con fotografías ni velas, porque si no estás evitando que se vaya. Es diferente al culto que dan los mexicanos, que ellos le ponen un altar, pero es más como en conmemoración de su vida, como si fuera yo, como ejemplo. Cuando yo me muera, pónganme cosas que a mí me gustan, ¿verdad? Pónganme música de Joaquín Sabina, pónganme un puro, un cigarro, ¿cómo se llama? Un blunt, un Romeo y Julieta, vaya. Y pónganme la comida que a mí me gustaba. A mí me gustan mucho los chicharrones, pónganme 2 chicharrones. Eso es todo. Pero eso es para conmemorar mi vida, no para llorar o lamentar mi muerte. Espero que se entienda la diferencia. Es para que no te hemos olvidado, brother, la pasamos bien con vos. Y cuando se acaba de morir alguien, es así como que, pues ya me va a hacer falta, ¿por qué te fuiste? Eso de que te duele, lo tenés que dejar ir en un año. No es solo el que se murió, también el que se queda. Tiene que poner de su parte. ¿Ok? Seguimos, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos leyendo los primeros cristianos. Dice, se convirtieron en un medio para unir a los fieles cristianos y reivindicar sus creencias tras la persecución religiosa. La difusión del cristianismo hizo que el paganismo adquiriera una connotación maligna, transformando las creencias no cristianas en algo que debería ser exorcizado. Como resultado, la renuncia del paganismo como mal se convirtió en un requisito para el bautismo en la fe cristiana. Caer de nuevo bajo la influencia de una creencia pagana era, por tanto, similar a la posesión. En este contexto, el exorcismo era un mecanismo voluntario utilizado para fortalecer tanto la fe cristiana como la comunidad cristiana. El exorcismo servía para legitimar el cristianismo. En el siglo IV después de Cristo se utilizaban ampliamente en contextos prebautismales. Los conversos y los aspirantes a cristianos se sometían a exorcismos matutinos diarios antes del bautismo. El día del bautismo, un obispo le expulsaba literalmente las influencias malignas mediante un proceso llamado exuflación. En los momentos previos al bautismo, el individuo era ungido con aceites que habían sido exorcizados. Fuera del bautismo, los eclesiásticos practicaban el exorcismo imponiendo las manos de los poseídos y ordenando a los espíritus malignos que abandonaran sus cuerpos. Los cristianos de la antigüedad tardía y la edad media temprana podían exorcizarse a sí mismos, por así decirlo, invocando a un santo como intercesor, acudiendo a un santuario y pidiendo ayuda a una entidad sagrada para acercarse a Dios y alejarse del mal. Después llegó la Edad Media. La Edad Media no fue sino hasta aproximadamente el siglo XII, eso ya de nuestra era, después de Cristo, cuando el exorcismo experimentó una transición significativa. Esto se debió al auge de las sectas
heréticas del cristianismo, grupos como los cátaros que defendían la lucha dual entre el bien y el mal y afrenta a la doctrina y las jerarquías católicas para los fieles católicos ortodoxos y, lo que es más importante, para los dirigentes católicos. Esta herejía presentaba un nuevo beneficio del exorcismo como un mecanismo esencial por el que los cristianos podían liberarse de las pecaminosas creencias heréticas a las que estaban dando lugar en esa época. Demostrar la propia dedicación al cristianismo encontró formalización a través de los exorcismos con oraciones personales que adoptaron la forma de autoexorcismo. Además, los teólogos de la talla de Santo Tomás de Aquino se ocuparon de temas como la demonología y ayudaron a definir y aclarar el propósito del exorcismo en el proceso. Después de la publicación del primer libro sobre exorcismos, en torno al año 1400 después de Cristo, la Iglesia Católica sufrió una crisis que duraría décadas, si no es que siglos. En el siglo XVI, la Reforma Protestante dividió la cristiandad en occidental, que englobaba la mayoría de reinos de Europa occidental, y significó que el otro demonizado estaba quizá más presente en lo que nunca había estado desde la perspectiva del Vaticano. Como consecuencia, las instituciones persecutorias como la Inquisición adquirieron tintes de exorcismo. En el contexto, el primer rito oficial de exorcismo fue sancionado por la Iglesia Católica. En 1614 se instituyó el Rituale Romanum, que permaneció activamente, prácticamente inalterado durante la primera mitad del siglo XX. Incluía de exorcismis et supplicanitibus quibus dam, de los exorcismos y ciertas súplicas. Y tras la reforma emprendida por el Concilio Vaticano II, eso ya fue en 1962-1965, que fue la última parte del Ritual Romanum en ser revisado. La versión actualizada se publicó en 1999. La estructura y la fórmula de las versiones de 1614 y 1999 de Exorcismis et Supplicantibus Quibus Dam son muy similares, aunque esta última refuerza la conexión entre bautismo y exorcismo. Como resultado, los exorcismos contemporáneos no solo siguen reflejando a sus antiguos predecesores, sino que en muchos sentidos han cerrado el círculo. ¿Y dónde queda la cultura pop? Las películas que pueden ser un lugar divertido y catártico, esa es la palabra que yo andaba buscando en mucho tiempo, para ver interpretaciones modernas del exorcismo, pero para conocer la verdadera historia siempre es mejor recurrir al dogma. Esto lo encontré en un artículo de National Geographic donde se habla acerca de los exorcismos. Como nos habremos dado cuenta, exorcismo no estaba exclusivamente ligado a la posesión de demonios, sino más bien a la separación del bien y del mal, o a lo que dogmáticamente se conoce como bien y a lo que se conoce como mal. Es decir, andar con falda, andar con minifalda, usar zapatos de tacón como ejemplo, dejarse la barba, dejarse el pelo largo, lo consideraban como algo malo, y quitarte el pelo vendría a ser el exorcismo. Vanessa Portillo dice: hola, espero no haber venido muy tarde. Desafortunadamente sí veniste tarde, pero no te preocupes que siempre vamos a dejar todo el live colgado ahí en el ¿cómo se llama? En el canal de YouTube Miedo SB. Si ustedes quieren ver lives anteriores, también ahí están en Miedo SB en YouTube. Como estábamos diciendo acerca de los exorcismos, todos los exorcismos de estos son reales, con la única diferencia de que la connotación del entorno, cómo se está trabajando, difiere mucho. Puede ser de que una mujer le esté siendo infiel al esposo y quieran exorcizarla para que deje de serle infiel o para que pueda continuar el matrimonio. De igual manera, la drogadicción, el alcoholismo y muchísimos de los malos hábitos que ahora tenemos pueden ser percibidos
como una especie de posesión demoníaca y tienen que ser exorcizados. El punto que para mí dividió la fe y que hizo que los católicos reconsideraran seguir trabajando como lo estaban haciendo fue la revolución de Martín Lutero, quien dividió la fe. Hizo la fe de los luteranos o los protestantes, que así los conocemos ahora, y los tradicionalistas, que son los católicos, que hasta el sol de hoy todavía existe esa contienda entre que voy al culto o voy a misa, voy a la iglesia católica o voy al templo. Vaya usted a saber lo que le dicte su corazón, me imagino yo que tiene que ser lo correcto. Ay, qué rica la volada. Bueno, hablamos ya acerca de maldiciones, lugares malditos, exorcismos, de dónde vienen, de dónde provienen, de qué se trata. Espero que les haya gustado este live. Yo les dije que iba a ir ayer a la biblioteca, perdón, se me fue la piscucha y me fui con mi esposa para otro lado, pero el próximo sábado espero que sí pueda estar en la biblioteca desde cerca del mediodía hasta donde el cuerpo aguanta, no, hasta que mi esposa me diga que nos vayamos. Voy a terminar el live a esta hora porque mañana yo tengo que trabajar. A las 6 de la mañana me toca estar ya trabajando. Así que les agradezco muchísimo a ustedes que han estado aquí conmigo este día hablando acerca de exorcismos y maldiciones. Espero que haya sido nutritivo para ustedes este viaje que hemos tenido. Y si tienen preguntas, como ya es sabido, me pueden contactar por medio de WhatsApp o me mandan un mensajito aquí. Únanse al grupo de WhatsApp, el canal de WhatsApp, búsquenlo como Miedo SB y ahí se pueden meter, ahí van a estar las películas que a mí más me gustan para que ustedes las vean. También hay información, libros en PDF y otros que les pueden ser muy interesantes. Espero que nos podamos ver de nuevo otra vez la próxima semana, de nuevo a la misma hora. Voy a tratar de empezar otra vez tipo 5:30 y nos extendemos todo lo que se pueda. Si quieren saber más de esto, acuérdense que ahí está el canal de YouTube de Miedo SB y voy a ver si hago fragmentos de esto para irlos colgando aquí en TikTok. Por lo pronto, gracias por haber estado conmigo. Acuérdense de ser buenas personas y nos vemos de hoy en 8. Que estén todos muy bien.